Paz y bien, bendiciones hermanos y amigos. Nuevamente les saluda el hermano José Luis González, predicador católico y misionero. Y continuamos en estas reflexiones cuaresmales. Y ahora nos planteamos una pregunta: ¿qué es la cuaresma? ¿Y cómo vivirla? La cuaresma es un tiempo litúrgico dentro de la Iglesia Católica donde nos preparamos para vivir el misterio pascual. Es decir, el misterio pascual es la pasión, muerte y resurrección de Jesús, que es el fundamento y verdad de nuestra fe. Y se inicia el miércoles de ceniza y termina la mañana del jueves santo con la misa crismal y dura 40 días. La Iglesia se une todos los años, todos los años, durante 40 días. Nos invita a que vivamos este misterio de Jesús, que contemplemos a través de este peregrinar ese misterio de amor, de entrega que Jesús ha tenido por nosotros. El color litúrgico de este tiempo de Cuaresma, ustedes van a poder notarlo en los templos, es morado, que significa penitencia. Es un tiempo donde la Iglesia nos invita a volver la mirada a Dios. Es un tiempo especial de perdón, de reconciliación, de purificación y renovación de la vida cristiana. Y se nos invita a vivir el camino hacia Jesús, de la propia conversión, un camino que me lleva a la conversión mía, personal, un camino de reflexión sobre nuestra propia vida. ¿Cómo me estoy portando? ¿Cómo me he portado tiempo atrás? ¿O cómo me estoy portando en este tiempo? Nos va a recordar que somos frágiles, débiles, que somos pecadores. Por eso durante este tiempo, en este caminar, debemos de contemplar la cruz de Jesús, verle, valorar ese sacrificio. Fue por ti, fue por mí, fue por amor. Que nos ayude de esta forma a tomar conciencia cuán grande es el amor de Dios. Estos 40 días de Cuaresma nos tienen que recordar, y es importante saber esto, nos tiene que recordar que es un tiempo fuerte para convertirme, para cambiar de vida, para ser diferente. Y los distintos pasajes de la Biblia nos van invitando a eso. Y los podemos nosotros ver, leer, estudiar, meditar y vivir, contemplar la voluntad de Dios. Por ejemplo, los 40 días del diluvio, que al leer el libro del Génesis en el capítulo 7 podemos encontrar, leerlo, meditarlo. ¿Cuál es el diluvio que yo tengo que experimentar? Los 40 días de Moisés en el monte Sinaí, que el libro del Éxodo en el capítulo 24, versículo del 12 al 18 nos presenta. Los 40 días de Jonás, o el libro mismo de Jonás en el capítulo 3, versículo 4. Hay que leer cómo vivió su Cuaresma Jonás, los 40 años del pueblo de Israel por el desierto para alcanzar la tierra prometida, que nos narra, por cierto, el libro del Deuteronomio en el capítulo 9, versículo del 9 al 11. O los 40 días que pasó Jesús en el desierto, donde fue tentado antes de comenzar su vida pública, que el evangelista San Marcos
en el capítulo 1, versículo 12 al 13 nos presenta. Este número simboliza 44, el universo material y seguido de ceros, el tiempo de nuestra vida aquí en la tierra, con sus pruebas, con nuestras propias dificultades, un tiempo de preparación. Recordando a San Agustín, en este momento, San Agustín decía, el tiempo de Cuaresma simboliza, ¿sí? El tiempo de Cuaresma, escuchemos bien, el tiempo de Cuaresma simboliza esta presente vida en la tierra. Sí, simboliza esta presente vida en la tierra, con sus adversidades y tribulaciones. Y que el tiempo de la Pascua simboliza el gozo de la vida futura. Hay que meditar esta palabra. Hay que saber vivirla. Es un tiempo muy hermoso en el cual tú y yo nos podemos encontrar con el amor de los amores. Si hemos andado perdiendo el tiempo, si nos hemos alejado, si hemos dejado de creer, si nuestra fe se vino a pique, hoy es el momento. Por eso, como sabemos, el miércoles de ceniza nos marca el inicio de la Cuaresma. Las cenizas nos recuerdan la brevedad de nuestra existencia en esta vida terrena. Sí, nosotros somos frágiles, de una condición humana pecaminosa. Por eso la ceniza representa un signo de humildad, un signo de arrepentimiento ante Dios. Nos recuerda nuestro origen, nos recuerda nuestro fin. El deseo de morir al propio pecado y volver a Dios tiene que nacer en nosotros en este tiempo. Es un tiempo donde los cristianos debemos de manifestar el deseo de conversión a Dios. Sí, dejar esas cosas que no le agradan al Señor. Resentimientos, pecado pues, que tú ya sabes y yo ya sé cuáles son los pecados que muchas veces estamos cometiendo y que no le agradan al Señor. Por eso esta ceniza proviene, alguien me preguntaba, hermano José Luis, ¿y de dónde se sale esa ceniza? La incineración de los ramos bendecidos, ¿sí? Que el domingo de Ramos del año anterior se bendijeron y se repartieron. Esos mismos ramos, la iglesia muchas veces los pide que los lleven para quemarlos. Y de esa ceniza es la que el miércoles de ceniza nos ponen en nuestra frente. La imposición de la ceniza tiene lugar durante la misa después de la homilía, después del evangelio, después de la predicación. Y se nos pone en la frente haciendo una cruz por manos del ministro, por manos del delegado en la iglesia. Durante esta imposición de la ceniza, si tú lo has vivido, si fuiste este miércoles de ceniza, el sacerdote, el celebrante, pronunció unas palabras con el fin de recordarnos que esta vida en la tierra es pasajera y la verdadera se encuentra en el cielo. Nos dice, recuerda que eres de polvo y en polvo te convertirás. O lo pudo haber dicho de otra manera, conviértete y cree en el evangelio. Con esta invitación a la conversión podemos hacer memoria de las palabras que el Señor dijo a Adán: comerás el pan con el sudor de tu rostro hasta que vuelvas al suelo, pues de él fuiste tomado, porque eres polvo y al polvo retornarás. Lo dice el libro del Génesis en el capítulo 3, versículo 16. Pero muchos se preguntan, ¿y por qué la ceniza?
hay un hecho histórico. Desde los orígenes de la iglesia se practicaba la costumbre de imponer la ceniza, signo de fragilidad del hombre. La historia nos presenta que el origen de la imposición de la ceniza pertenece a la estructura de la penitencia canónica. Empieza a ser, obligatoria para toda la comunidad cristiana a partir del siglo X, por ahí más o menos. La fecha lo ubican. La liturgia actual, claro, conserva los elementos tradicionales, la imposición de la ceniza y el ayuno. Pero hay que recordar que al inicio del cristianismo, esta se imponía especialmente a los pecadores públicos, los penitentes que durante la Cuaresma se preparaban para recibir el perdón, para recibir la reconciliación. Pero luego, después, en tiempos medievales, se decide imponer a todos los fieles cristianos. De este modo nos comunica que somos todos pecadores y por lo tanto necesitamos de conversión. No hay nadie que no peque, todos pecamos, todos necesitamos conversión, todos necesitamos arrepentirnos, todos necesitamos volver al Señor muchas veces. Entonces, repito, la liturgia conserva la imposición de la ceniza desde tiempos. En el Antiguo Testamento vemos cómo la ceniza simboliza el dolor y la penitencia que era practicada por los fieles para reflejar el arrepentimiento de los pecados que habían cometido y aquel deseo y la voluntad de convertirse. Y podemos leer algunas citas bíblicas, usted que tiene Biblia o proyecto de comprarla, le voy a citar algunos textos. Jonás, el libro de Jonás, en el capítulo 3, versículo 6, podemos leer el anuncio que llegó al rey de Nínive, que cuando recibe ese anuncio, la Escritura nos presenta que se bajó del trono, se quitó su manto, se cubrió de saco y se sentó en la ceniza. Y ahí está una cita que nos puede ayudar y que nos habla de cómo fue utilizada en ese tiempo también la ceniza. O podemos leer a Job en el capítulo 42, versículo 6, cuando Job dice: por eso me retracto y me arrepiento, echado en el polvo y la ceniza. Otro signo que encontramos donde se usa la ceniza, signo de arrepentimiento. El libro de Esther en el capítulo 4, verso 1 en adelante, cuando Mardoqueo supo lo que pasaba, dice la Escritura, rasgó sus vestidos, se vistió de sayal y ceniza y salió por la ciudad lanzando grandes gemidos. Deseo de conversión. Pero la pregunta es cómo vivir la Cuaresma. Ya en el mensaje anterior lo he dicho, pero lo vamos a repetir, que es importante cómo vivir la Cuaresma. Para vivir este tiempo de Cuaresma es indispensable el encuentro con Dios. En este tiempo nos unimos al misterio de Jesús en el desierto. Nos invita a la Iglesia a vivir este tiempo de conversión a través de distintos actos exteriores e interiores que ayuden a cambiar literalmente nuestra vida con una mirada a Dios más cercana. Sí, por eso nos propone diversas formas, decíamos, de penitencia en la vida cristiana. Podemos hacer mención de tres principales formas: el ayuno, la oración y la limosna. Estas van unidas y expresan la conversión con relación a sí mismo, con relación a Dios y con relación a los demás. Así es que ánimo, hay que orar, hay que ayunar y hay que dar limosna. El ayuno que nos recuerda a la comida. Sí,
El ayuno que nos recuerda a la comida abarca normalmente todas las dimensiones de la vida. Nuestro ayuno también hace referencia a soltar todo aquello que en nuestra vida de alguna manera nos tiene atados y permitir abrir nuestro corazón al amor que se nos da. Ayunar tiene que incluir abstenerse de ciertas cosas, de ciertas acciones, palabras, gestos, malos tratos y comenzar a ser diferente. Pregúntate a ti mismo, ¿cómo trato? Si eres casado o casada, ¿cómo tratas a tu esposo, a tu esposa? Si eres hijo, ¿cómo tratas a tu madre, a tu padre? ¿Cómo te estás portando? ¿Cómo me estoy portando? El ayuno nos ayuda a renunciar y ofrecer esos sacrificios a Dios. Qué difícil es dejar nuestros caprichos, nuestras posturas esquemáticas, creyendo que tengo la razón en todo el tiempo. En esta renuncia dominamos nuestras propias pasiones y nuestras tendencias de la carne tocadas por el pecado. Por eso renunciar nos abre a la necesidad de los demás, ya que tendemos por naturaleza a centrarnos en nosotros mismos, somos bien egoístas. A veces pensamos más en nosotros, el yo mismo. El miércoles de ceniza, junto con el Viernes Santo, es día de ayuno y abstinencia. Los viernes de Cuaresma se observa la abstinencia de carne. Sí, no comas carne, lo que siempre nos han dicho. Y bueno, y algunos dejamos de comer carne, pero saboreamos, gustamos, nos deleitamos en la carne humana. Sí, nos comemos al hermano, lo juzgamos, lo criticamos, lo condenamos, lo hacemos sentir mal. Por eso es importante el ayuno, por eso es importante la oración. Y es esencial la oración, ese encuentro que debemos de tener con Dios para nuestra vida cristiana. Escuchar, meditar la palabra nos va a ayudar a profundizar en este misterio. Levántate todas las mañanas agradeciéndole al Señor, dándole gracias por la vida de tu madre, de tu padre, de tus hermanos, de tus hijos. Es tiempo propicio para crecer en la oración, para recogerse en esta intimidad cada uno de nosotros con Dios Padre, como Jesús nos enseñó, hablar con Él. La oración, el ayuno y claro, la limosna. La limosna que es un acto de amor hacia los demás. Bien en sentido material o temporal, es una obra de misericordia hacia los más necesitados. La limosna, un compartir con los demás que nos mueve a la renuncia y al sacrificio de uno mismo. Sabiendo que todo nos viene de Dios, que todo se nos da como un don y por eso es importante ser agradecidos. Preguntémonos, ¿somos agradecidos? Y si somos agradecidos, ¿cómo vivimos ese agradecimiento? Hermanos y amigos, continuamos en este tiempo de Cuaresma preparándonos